Bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida la Titi, bienvenido el Dani. Hola. ¿Cómo están los seres de luz de vacaciones? Parece que andan. Ojalá. Yo llegando del trabajo y todo transpirado porque como ando Oye, en el Dani bicicleta. dice, ojalá. ¿Por Este qué? año, el año pasado, perdón, ¿se tomó cuántos viajes al sur de Chile? Dos, ¿Cuántas ¿no? vacaciones? Dos, pero cortitos. Sí, pues, sí. Ojalá estuviera más vacaciones. Son 3 semanas, ¿no? Está bien, pues. Déjalo ¿Te tocó descansar trabajar al ahora? hombre. No soy como la Titi que tiene como 2 meses. Ya, no me tiren. Cuidado, Las que la las envidia está ventajas de ser- traspasando la pantalla. Las ventajas de ser profe. Traspasando continentes. Oye, sin preámbulos, quiero saludar a nuestra invitada hoy día. Estamos rodeados de Cecilias. Quiero saludar a Cecilia Nani. Un gusto, Cecilia. Bienvenida, démosle un aplauso a la Cecilia. Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Cecilia, cuéntale a los muchachos del podcast quién eres, en dónde estás, a qué te dedicas para que puedan conocerte un poquito. Dale. Bueno, soy Cecilia Nani, soy de Argentina, se van a dar cuenta por cómo hablo. Soy licenciada en psicología y estuve trabajando 10 años como coordinadora de voluntarios en Asia Central. En este momento me encuentro en Argentina disfrutando ese calor abrasante de Argentina y bueno, y feliz de estar acá con ustedes. Un gusto igual tenerte con nosotros en Asia Central. ¿Tú fuiste parte de MENA? No, Asia Central corresponde a los países de Kirguistán, Kazajstán, Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán Un poco y más al muchos norte. más. ¿Qué MENA? No lo sé, los mapas no son lo mío. Sí. ¿Qué MENA es Muchos en Middle países que East, terminan- North Africa? Sí, Entonces, es como un poquito más para arriba a la derecha. Kirguistán. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oye, ¿y se puede saber en qué país estuviste trabajando de misionera o no se Sí, puede contar? Secreto. sí, de misionera no, de voluntaria. Viste, estuvimos haciendo varios proyectos de servicio allá con varios voluntarios. Acompañé en el proceso de voluntariado de muchos chicos en estos 10 años, más de 100 voluntarios. Estuvimos enseñando diferentes idiomas, español, inglés. También tuvimos proyectos de entrenamiento de fútbol. Aprovechábamos esos proyectos para enseñar algunos valores, ¿viste? La amistad, la familia, incluso también compartir algunas creencias nuestras, algunos valores nuestros, pero sobre todo, creo yo, nos enamoramos de esa cultura, nos enamoramos de las personas y por eso queríamos compartir nuestro amor, ese amor que Dios nos regala a nosotros, queríamos compartirlos con ellos. Qué bonito, Cecilia. ¿Puedo saber cuánto idioma hablas? Mira, español, bien, inglés, más o menos, Ok. bastante bien, más o menos. Y ruso tenía que sobrevivir, así que lo aprendí un poquito también. Vamos a hacer dos. Ya podemos, si sumamos un poquito de todo, 2 idiomas. Ok. Privet. Ahora que tengo harto amigo ruso, no Privet. aprendo ruso. Oye, ¿conocerás quizá al Valentín Elkine? Sí, está acá en Argentina. Mira, lo tuvimos en el podcast el año pasado, hace un par de meses. ¿En serio? Sí, están acá en Argentina. Ajá. Ahora anda por acá, ¿no? Anda por Israel casándose el muchacho. Ay, no sabía. Mira, El gossip. lo perdí de vista. El gossip sobrepasando Mira. también fronteras. Todo en un podcast. Un gusto tenerte, Cecilia, que el Señor te bendiga en tu ministerio. Nos va a poder compartir un poquito de Gracias. tu experiencia hoy día, así que estamos contentos de tenerte con nosotros. Quiero recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven
Unión Chilena, tanto en YouTube como Spotify. También se sube en iVoox todas las semanas. Ya está el de esta semana. Bueno, obviamente si lo están escuchando el de esta semana, pero cuando terminen de escuchar este ya va a estar el de la siguiente. Así que pueden entrar al Spotify. Por favor, síganos si les gusta el contenido. Síganos en Spotify, que se ha hecho una comunidad bien bonita. Pueden dejar su comentario, su saludo. Me parece que hay comentarios, Titi. Sí, tenemos un comentario que no habíamos leído de Geber Andrés. Dice: un saludo para todos y mis felicitaciones por los años que lleva el podcast. Espero que Dios los siga dirigiendo en este gran ministerio. A veces escucharlo es como cuando algunas veces hablábamos con cosas profundas con el Mati en la U. Oh. Un abrazo para todos. Un abrazo también para ti, Geber Andrés. Que el Señor la bendiga, que siga disfrutando de este podcast. Qué bueno saber, se llama Heber, pero está bien, con G, no se distingue. Un gusto saber del Heber, hace tiempo que no sabía de él. Que el Señor te bendiga, amigo. Espero estés bien. Y sí, es verdad, el podcast es como cuando conversábamos en los almuerzos. Tiene razón, solo falta la comida. Vamos a comenzar y voy a pedirle a nuestra amiga Cecilia que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con el repaso y el comentario de esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad, gracias por estas herramientas, gracias porque a pesar de la distancia podemos alabarte, podemos adorarte y podemos compartir de vos. Y te pido que nos bendigas y dirijas cada una de las palabras que salen de nuestra boca. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Titi. Coméntanos de qué trató la lección esta semana. Muy bien, vamos a partir esta lección que lleva por título Diseño Divino, hablando sobre una persona muy importante. Su nombre es Anthony. A ver, Mati, ayúdame con esto. Anthony Flew. Flew. Ah, ya. Hoy día no estoy tan bien con los nombres, disculpe. Sí, un ateo famoso. Bueno, este hombre es conocido, ¿cierto?, por haber participado de vigorosos debates. Es un filósofo británico que es admirado por varios académicos y ateos en todo el mundo, porque cuando tenía 15 años él concluyó que Dios no existía. Después fue a estudiar filosofía, se convirtió en profesor en Oxford y en varias otras universidades de Inglaterra. Era alguien bien conocido por ser ateo, ¿cierto? Un ateo académico. Y en 2004, cuando tenía 80 años, ya pasada la mayor parte de su vida, él hizo una revelación que impactó y sacudió las comunidades filosóficas y científicas. O sea, hizo una declaración que hasta el día de hoy resuena. Durante una entrevista estaba con el doctor Gary y este filósofo le revela que ahora creía en la existencia de un diseñador inteligente. Luego de esta declaración, él al tiro recibió la etiqueta de un erudito que estaba anciano y que había perdido casi toda la agudeza mental y que tenía serios problemas de memoria. Lo acusaron de tener un pensamiento delirante y de haber rechazado lo que era la ciencia. De hecho, alguien escribió: lamentablemente, Flew ha perdido la razón. A pesar de toda esa oposición, él defendió las nuevas creencias con esmero. De hecho, reflexionaba así como: mis ex colegas me han acusado de estupidez, traición, senilidad y todo lo que te puedas imaginar, pero ninguno de ellos ha leído ni una palabra de lo que escribí. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que molestó a tanta gente? Solamente cambió de opinión, ¿cierto? Habiendo sido un ateo de gran influencia, ahora se había convertido en lo que antes había criticado, una persona que cree en Dios. Entonces, él mismo afirma que, aunque en un momento fue muy crítico del argumento del diseño, llegó a la conclusión de que cuando está bien elaborado, este argumento constituye un supuesto convincente de la existencia de Dios. Tiene un libro y en él explica que los avances de la ciencia, en especial en los cambios de la física y de la biología, lo llevaron a la conclusión de que la mejor explicación para lo complejo, ¿cierto?, del orden que se observa en el universo es la acción de un diseñador inteligente.
Así que vamos a hablar de esto, de cómo nosotros podemos defender, ¿cierto?, este diseño divino. Muy bien. Agradezco, Titi, la introducción. Voy a leer el texto que está en Génesis 1 del 1 al 5. Vamos a comenzar con Cecilia, ¿les parece? El comentario. Así que en Génesis 1 del 1 al 5 dice... Ceci, ¿no? Te llamo Ceci. Se me hace extraño, Sí, Cecilia, no hay tú no lo problema. sabes, pero nuestra mamá con la Titi somos hermanos. Y nuestra mamá se llama Cecilia. Ajá. Y aparte, la Titi se llama Cecilia, su nombre es Cecilia. Claro. Aparte, mi sobrina con mi esposa se llama Cecilia. Estamos en mi familia, tenemos muchas Cecilias. Entonces, me cuesta decir... Estás rodeado de bombardearon. Cecilias. Ajá, no sé ya cómo llamarles. A una le llamo Titi y a la otra mamá. Ok, Ceci. Génesis 1 del 1 al 5 Ok. dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, Cecilia. ¿Qué lecciones crees tú que podemos sacar del texto de esta semana? Ceci, perdón. ¿Sabes? No hay problema. Sabes que cuando lo leo una vez me da una idea, lo vuelvo a leer, saco más ideas. Me gusta cuando dice en el principio. Y me surge o me hace sentido una idea de desordenado versus ordenado. ¿Viste? Es como en la intervención de Dios en su diseño no entra lo desordenado. Él viene a ordenar. Y en su diseño ordena para mejor, pero crea de la nada todo. ¿Sí? Eso es una idea. El desordenado versus ordenado. Y lo que Dios dice es. Y de alguna manera, cuando fui leyendo el material que me había mandado Titi, esto me fue resonando. ¿Cómo nosotros entendemos eso que Dios dijo en el principio, que lo ordenó, y fue siendo para poder compartir a los otros lo que Dios tiene, lo que Dios creó y lo que Dios hizo? No sé si sigo porque tengo acá una listita de todo lo que me fue haciendo sentido, ¿no? Lo siguiente es que necesitamos conocer ese proceso, necesitamos entenderlo y conocer a Dios en todo ese orden que fue haciendo, elaborar esa idea para poder recién compartirla. Cuando Titi recién estaba hablando y estaba haciendo ese resumen, dijo una frase que la anoté, que lo dijo este científico: si la idea está bien elaborada, se puede explicar que hay un diseñador inteligente. Porque los mismos avances de la ciencia van demostrando que hay un diseñador inteligente. Yo estaba dando una clase esta mañana en una maestría y estábamos evaluando el cerebro humano y cómo el cerebro humano va reconociendo y va respondiendo a las diferentes situaciones, a conflictos específicamente. Y frente a eso, nos vamos dando cuenta que todas las partecitas del cerebro responden de una manera, pero si vamos a la Biblia, hay explicación de cómo hacer, de que, por ejemplo, si la amígdala se dispara, si la amígdala es una partecita del cerebro acá, se dispara frente a una amenaza, hay decisiones que podemos ir tomando para que esta amígdala se tranquilice, esa amenaza baje. ¿Cómo? Con consejos de la Biblia. Basta cada día su afán, estando presentes, ¿sí? ¿Por qué voy a esto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo Ceci con todo lo que estuvo leyendo Titi? Que el diseño es perfecto.
Simplemente tenemos que conocerlo, y si lo conocemos y elaboramos bien esa idea, va a ser más fácil compartir a otros lo que nosotros creemos y que los otros se den cuenta que es un Dios real. Ajá. Así es. El relato del Génesis impacta en varias formas, ¿no? Pareciera que hay un relato original, bueno, que nosotros creemos que es el Génesis, que afecta todo tipo de tradición. Quiero comentar lo que aparece en el lunes y lo que aparece en el martes, ¿no? Primero, el lunes hablaba de los relatos paganos. Y como ya leímos Génesis, quiero hacer el apelo al Emuna Elish, que es el relato de la creación más antiguo. Y quiero leerlo un poquito, ¿ya? ¿Me permiten? ¿O es muy pagano para el podcast? Voy a leer un poquito, ¿ya? Un par de versos. Dice, me gusta la primera frase más que nada. Dice así: cuando arriba los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamada con nombre, y nada sino el Apsu primordial, su progenitor. Entonces, podemos decir que se parece un poquito, ¿no? Porque habla de los cielos, habla de la tierra y habla del creador, ¿no? Y después dice, después se vuelve un poco loco, en realidad se vuelve bien loco. En los siguientes versos dice: Tiamat, la que dio luz a todos. ¿Quién es? Y dice así, en el 5, sus aguas, como un solo cuerpo, confundían, y los desechos del junco no se habían hacinado. O sea, de la mar salieron los seres creados. Que pasa también en el Génesis, ¿no? Que no todo, pero varios seres salen del mar. Entonces voy a saltar al 25 porque ahí se pone un poco aburrido. Pero miren el 25, dice: Apsu no podía disminuir el clamor de ellos, hablando de los seres creados por Tiamat. Dice: y Tiamat se quedaba sin palabras ante su comportamiento, y sus actos eran aborrecibles a Apsu. Desagradables eran sus modos, eran abrumadores. Entonces Apsu, el primogenitor de los grandes dioses, gritó, dirigiéndose a Mumu, su mensajero. Bueno, y ahí hace una reunión, se hablan con Tiamat y planean casi destruir a los creados. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí nomás. Entonces llama la atención de que hay similitudes con el Génesis, ¿no? Similitudes con Génesis 1, del creador, ¿cierto? Los cielos y la tierra, del mar. Y vamos a saltarnos porque no aparece aquí, pero vamos a decir que también se parece un poco a Génesis 6, ¿no? Donde el mar ahora, que es Tiamat, decide destruir a los creados. Entonces es interesante que hay similitudes. ¿Qué es lo que pasa con estos relatos? ¿Ya? Que tienen cosas que son muy similares, sobre todo en los relatos que no son bíblicos, pero lo que siempre digo yo, ¿no? Cuando leo o cuando explico un poco los relatos de la creación, es en sus diferencias. ¿Qué pasa con las diferencias? Ya, y eso es lo que hace a la Biblia interesante. Las diferencias bíblicas la hacen única, porque las diferencias del otro relato, a pesar de que son diferentes, no lo hacen único. Por ejemplo, estos son, se llaman, no, es mitológico, ya. Todos estos relatos son mitológicos, pero la Biblia es antimitológica, ¿ya? Por ejemplo, en estos relatos los dioses son cosas creadas. Por ejemplo, Tiamat es el mar, es algo de la naturaleza. Y los otros dioses son seres creados que se comportan, son súper spoil. ¿Cómo spoil? Uy, en español... Cuando un niño es spoil, son seres malcriados, son seres que son como que quieren llenar sus necesidades, ¿ya? Como caprichosos, pero miren, ¿no? lo interesante con la Biblia: Dios crea y Él es el que subyuga al sol, la luna, el mar y las cosas creadas, y las cosas que Él crea son armoniosas, no son disruptivas, no son desagradables, son agradables. Entonces, el relato de la creación en sus diferencias lo hace sumamente original en comparación con estos, ¿no? Que siempre los dioses son así bien desagradables, bien malos. Bueno, en fin, lo que quería decir con esto es que cuando... Sí, no es esa la palabra. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que cuando sucede con los... cuando están los relatos primigenios, o estos relatos, regularmente... Ok, cuando existen estos relatos primigenios, que son un contraste con el relato bíblico, existe la idea de que hay un relato original.
¿por qué de repente personas como los sumerios se pusieron a escribir cosas como esta? O otras civilizaciones antiguas empezaron a escribir relatos originales, ¿no? De cómo se crearon las cosas y que se asimilan en ciertos puntos al relato bíblico. Es porque tiene que haber habido siempre un relato original. En Sumeria se encontraron incluso rollitos que tienen dibujos donde aparece un hombre, una mujer, un árbol y una serpiente. O sea, los motivos bíblicos también están en otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber existido un relato original, que es el que después se proyecta en la Biblia, ¿no? Que después Moisés escribe. Entonces, eso quería decir con los textos. Ahora, segundo, el martes hablaba un poco del ajuste fino. Quiero decir, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué son estas ideas? ¿Ya? Son dos ideas en batalla. Son dos ideas filosóficas, científicas en batalla. Primero, el principio antrópico, que era el principio que enfatizaba la Iglesia Católica cuando dominaba el mundo, ¿no? Que era el principio donde el humano era el centro del universo y no era el sistema solar, no era heliocéntrico, sino que era geocéntrico, o sea, estaba la Tierra en el centro del universo. Entonces, todo era antrópico, ¿no? El hombre era el centro. Hasta que llegó el famoso pensador Copérnico, que él cambia y desafía esta idea, ¿no? Habla del heliocentrismo. Entonces, se le llama a este principio el principio copernicano, aunque me llama la atención porque Copérnico no creo que él haya intentado de solventar esta idea. El principio copernicano es que nada tiene sentido, que todo es aleatorio. ¿Por qué digo esto? Porque Copérnico era un teólogo famoso en ese entonces, era una persona creyente en la Biblia, creyente en el sentido de las cosas. Pero cuando él descubre que el Sol es el centro de, vamos a decir, en lo que creía en ese entonces, ¿no? El centro del universo, entonces el hombre ya no era el centro de la atención o el centro de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Cómo se reduce eso hoy día en la actualidad? Es que están las personas ateas o el nuevo ateísmo, ¿cierto? Richard Dawkins, este joven youtuber que se llama Cosmic Skeptic, que es de Oxford, ¿cierto? Porque Anthony Flew ya murió, ¿no? Pero también existen otros científicos que no se toman mucho en cuenta, como por ejemplo Ernest Burgess, que yo estuve en sus conferencias, y él nos mostraba las cartas que le mandaba Richard Dawkins y que le amenazaba que él dejara de hablar sobre el diseño inteligente. O sea, el nuevo ateísmo es un poco más agresivo que el anterior. También uno que es poco famoso, pero es un científico, vamos a decirlo así, ¿no? Muy de renombre, a pesar de que no es muy conocido en YouTube o en los medios, el doctor Veje, ¿ya? Que él trabaja mucho también en la ciencia cosmológica, ¿ya? Acerca del espacio. Doctor Veje es muy bueno, pero uno de los científicos prominentes que aparece en los debates y que siempre lo gana, ¿cierto? Es John Lennox, perdón. John Lennox, que está muy ancianito ya, que está a puertas de despedirse. Ellos explican sobre el ajuste fino. ¿Qué es el ajuste fino? Y es que el universo tiene 24 variantes 24 constantes que demuestran que todo está ajustado finamente para que exista la vida. ¿Ya? Voy a dar solo un ejemplo para no alargarme más. Por ejemplo, la Tierra, si ustedes se han dado cuenta, no es todo nuestro sistema solar, los planetas, incluso sus satélites están en posición correcta, vamos a decirlo así, ¿no? O derechos, están parados derechitos. En cambio, el planeta Tierra está 23,5 grados inclinado. Ahora, ¿esto tiene una función? Sí, tiene una función. Hace que cuando gira el planeta Tierra, la luz del Sol se distribuye equitativamente en toda la Tierra, ¿ya? Sin problema. Porque si estuviera derechito, en los extremos le llegaría todo el tiempo el Sol, en cierto punto de la Tierra. Entonces se derretirían los polos, no habría vida. Entonces, esa es una de las variantes. Hay más variantes, ¿cierto? El valor de la gravedad, por ejemplo, el valor de la fuerza, de la electromagnética, de la atómica débil, de la atómica fuerte. Entonces, todas estas cosas demuestran de que hay un ajuste fino en el universo que permite que haya vida. No voy a decir así como solo el hombre, ¿no? Pero de que haya vida. Entonces, eso demuestra de que hay una mente inteligente detrás del diseño del universo.
Entonces, quería hablar de eso un poco, de esos 2 puntos, y quería comentar eso. ¿Puedo interrumpir? ¿Sabes qué me hizo pensar esto de que lo decimos como datos, ¿no? Que de paso están súper interesantes. Pero los decimos como datos, pero yo no sé hasta qué punto los hacemos como nuestro de que estamos vivos. Estamos en el medio del universo, con todos, vos dijiste, todo está ajustado finamente para que funcione. Con todo esto ajustado finamente y estamos vivos. Somos un montón de millones de personas viviendo con comida, con agua, pudiendo subsistir, teniendo naturalmente la necesidad de buscar un creador o buscar en alguien que creemos. Pero aún así, hay algunos de nosotros que lo negamos. Llama poderosamente mi atención. Es interesante que en verdad, como decías reciencito, y el Mati también, este es como es un conflicto súper complicado. Yo esta semana, desde que leí la lección, he estado como súper cuestionándome todo, porque bueno, investigando también, yo creo en el diseño inteligente, pues yo sé que hay un Dios que sostiene todo. Ahora bien, como que me impactó mucho esta lección porque dije, no puedo explicar, o sea, en mi conocimiento súper limitado, no puedo defender el diseño inteligente. Eso me pasa a mí, porque lo que dice el Mati sobre el ajuste fino, sobre la alineación de los planetas que es perfecta, sobre las condiciones de temperatura, las fuerzas que rigen el universo, a nivel como hasta de creencia, lo creo. Y ahora la pregunta es, lo que me dice toda la semana en verdad, es, ¿lo puedo defender? Ese es el punto, porque dentro de lo que yo sé, por ejemplo, el diseño inteligente no es válido a nivel científico. O sea, es más bien una creencia filosófica, al menos así se ve desde la ciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que... No te quiero interrumpir, pero eso es lo que quería decir. Dale. Que el ajuste fino regularmente es discriminado como que fuera una idea cristiana. Pero no, no lo es. Hay científicos que la avalan. Y son científicos que no son famosos, pero existe. Eso es lo que quería decir. Claro, sí. Eso. Claro, pero... no sé, si eso yo lo entiendo. Súper bien, yo lo creo. Pero si vamos como al nivel como de la apologética, me sentí como tan indefenso a defender mi creencia de que hay un Dios creador, de un Dios sostenedor, porque no sé, en verdad, porque no conozco mucho de ciencia. Por ahí decía Luis Pasteur, decía, poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te devuelve a Él. Entonces, es un tema súper interesante porque es una guerra de conocimiento, en verdad. La ciencia no valida el diseño inteligente, pero hay muchos... o sea, porque no sigue un proceso científico, en verdad. Pero sí hay muchas evidencias científicas que lo avalan. Entonces, están en un limbo súper extraño. Ahora, por ejemplo... los científicos dicen, y los temas por ejemplo, de la evolución que se cree como en el mundo, ¿cierto? Como que tienden a invalidar a Dios, como que la ciencia actual, lo que decía el Mati sobre el ateísmo agresivo que hay hoy en día, como que dice, si crees en Dios, si crees en el diseño inteligente, eres ignorante, ¿cierto? Pero eso no es cierto, ¿ya? Porque hay que entender que el Dios en que creemos no es un Dios mágico, no es el Dios que piensan que tienen este estereotipo los ateos como un Dios que hace milagros o que hace cosas como de capricho, como los dioses griegos, por ejemplo, que decía el Mati, sino que es un Dios que sí se basa en la ciencia, o sea, esa era la palabra, caprichoso. Muchas gracias, Daniel.
Pero si lo dije antes, no me escuchaste, te parece. escuché, te escuché. Sí. Bueno, Dios no es caprichoso, Dios es un Dios científico y racional. A eso voy. Como que creer en Dios no te hace menos científico o anticientífico, sino que creer en Dios te hace, quizás, o sí, lo hace más, te hace más científico. Y para ser más científico hay que conocer más, hay que estudiar más. Entonces, eso me pasó ahora. Incluso recién me puse como a pelear con ChatGPT y me di cuenta que mi ChatGPT es súper ateo. en verdad. Y dije, voy. Oye, yo no sé si los jóvenes que nos escuchan, por ejemplo, ven a estos youtubers, los divulgadores, no sé, pues, a Santolaya, a la gata de Schrödinger, que son súper ateos. Entonces, todas esas ideas de a poquito van haciendo mella en nuestras creencias, cuando en realidad deberían ser al revés, pues. Pero lo que quería ir es que nuestro Dios es científico. Mientras más conocemos, más estudiamos, más nos acercamos a Dios. Dios no trabaja por el azar, sino que leía por ahí que el azar actúa siempre como bajo las fuerzas naturales. O sea, el azar no va a ir contra la gravedad que existe. Siempre actúa como las casualidades que cree mucho la ciencia, ¿cierto? Actúan bajo ese alero, bajo las fuerzas naturales que son la gravedad, las fuerzas atómicas fuertes, débiles, etc. La electromagnética. Y Dios hace las cosas con ciencia. O sea, si es que no las podemos explicar nosotros es porque no sabemos, porque no hemos llegado tan lejos. Incluso si nos ponemos así como súper... como más en profundidad, ni siquiera hemos logrado ver un átomo. O sea, todos los modelos que hay de átomos son como modelos científicos en base, no sé, a lo que pueden ver de estos microscopios electrónicos que pueden ver ciertas formas, ciertas fuerzas, ciertas corrientes, pero nadie ha visto un átomo. Entonces, en verdad, no sabemos... asemejarse. Claro, cosas semejantes. Entonces, en verdad, no sabemos qué hay más allá porque no logramos ir más allá. Pero Dios sí va más allá. Entonces quería cerrar con esto. Dios es tan bueno y tan grande que todo lo que diseñó es como reflejo de su amor, de un Dios inteligente, de un Dios que no es caprichoso, de un Dios, como decía la lección, que actúa al revés. Vino a salvarnos, vino a sostener la vida y la de los mundos que están como más allá que no conocemos, que también hay vida. Ese es el Dios que tenemos que conocer estudiando, sabiendo de ciencias, sabiendo de cosas, sabiendo también defender, porque yo ahora me sentí súper desnudo. Así me enfrento con un ateo, estoy súper desnudo en defender como la creación y el diseño inteligente. ¿Sabes qué? Escuchándolos, el ateísmo agresivo, ¿no? Como que me resonó, me llamó la atención esta frase, ateísmo agresivo, y que enfrente a eso está la palabra defensa. No sé cómo defenderme o me siento indefenso. Y mi pregunta, o la pregunta que me surge es, ¿tenemos que defendernos? ¿Tenemos que defender la creación? ¿Tenemos que defender esto? ¿O tenemos quizás encontrar la manera de compartir lo que conocemos y estudiar para primero aprender nosotros, convencernos nosotros, vivirlo nosotros, y a través de lo que los demás ven, ellos digan, a mí me gusta entonces creer en Dios? Porque si se vuelve algo que defiendo, viste, como últimamente yo observo mucho como que los ateos dicen algo, los cristianos lo defienden y se vuelve como una guerra. Y a mí no me gusta eso. No me gusta la guerra. No me gusta el pelear. Entonces, ¿por qué no vamos primero humildemente a aprender para cambiarme, y que en el cambio los demás vean lo que yo estoy creyendo y que está bueno? O sea, está buenísimo creer en un Dios que me creó y que pensó todo para que yo sea feliz. Decido diferente todos los días, pero Él me creó para que sea feliz. Claro, o sea, es como conocer a nuestro Dios y demostrar a Dios como más que defender. Es demostrar a Jesús quién es Jesús, qué creó, cómo creó,
qué hizo, ¿cierto? Sí, ese es como Y lo increíble, Ajá. sí, perdón. Lo increíble es que ahora la ciencia que estudia más el cerebro, que estamos como más avanzados, se está dando cuenta de cosas que nosotros lo sabemos hace mucho. Claro. Sí, que en la Biblia nos dice, que Elena de White también lo dijo, lo estamos escuchando hace bastante, entonces es como, está bien, vamos por la ciencia, estudiemos, pero no para pelear, sino para aprender nosotros, convencernos nosotros y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que creo y está buenísimo. Me encanta, porque específicamente la Biblia, en estos capítulos que nosotros estamos leyendo, en ningún momento empieza a defender, así como, por esto es que Dios fue cierto en el principio, por esto es que Dios creó, ¿no? O sea, como que en la Biblia se sabe que el Señor estuvo en el principio, se tiene como un hecho, que Él es el creador de todo lo que existe, y no hay otra cosa como conocida, o sea, es eso y así es. Porque la Biblia no necesita defender a Dios. La Biblia que quiere hacer constantemente es revelártelo. Entonces, qué lindo es que nosotros podamos encontrar este Dios en la Biblia y no solamente podamos encontrar su revelación en la Biblia, en su palabra, sino que también en la naturaleza. Y me gusta mucho que en el folleto, en la primera página que teníamos de estudio, sale un Nautilus. Y aquí yo al tiro me acordé del Nautilus, que existe una comparación entre el Nautilus y el número phi, que el número phi es una secuencia de números que se dice que es como el número divino. ¿Por qué? Porque hay un orden en específico, ¿cierto? Que tiene que ver como con hacer encajar algunas cosas en la naturaleza y que tengan una distribución, ¿cierto? Que es específica. Es sobre el número phi. Y no solamente el Nautilus tiene esta distribución, lo busqué. También están los girasoles, en las semillas de los girasoles. También están algunas piñas, en algunas hojas de tallos como Phyllotaxis. No sé si conocen ese brócoli que es un poquito raro, que se llama romanesco. Bueno, los romanescos también tienen que ver un poco... Bueno, es un brócoli, pero como con puntas. Muy rico. También tiene que ver un poco, hay algunos romanescos que se han visto con esta secuencia numérica, con alcachofas, con flores, ya sean lirios o margaritas en el número de sus pétalos, ¿ya? Pero lo que más me llamó la atención era que cuando estaba investigando un poquito sobre esto decía, pero nada de esto demuestra que existe un diseño inteligente. ¿Por qué? Y yo decía, pero así como, ¿qué les pasa? Y decía que ¿Qué no científicamente hablando, todo esto se considera una casualidad más que una causalidad. Y yo así pienso y finalmente es lo que siempre ha pasado con la ciencia. Siempre siento que la ciencia ha tenido enfrente la naturaleza, ha tenido enfrente un diseño inteligente, pero aún así como que uno se ciega y quiere solamente ver que es casualidad que nosotros estemos aquí el día de hoy. Entonces, es súper importante, en el folleto decía, ¿cierto? El ajuste fino que nosotros tenemos para existir. Está la proximidad al Sol, ¿cierto? Está la gravedad de la superficie terrestre, está la influencia gravitacional de la Luna, todas esas cosas que las necesitamos para vivir y son tan específicas y nosotros como seres humanos las tenemos y no en ningún otro planeta y seguimos pensando que estos detalles que son de la naturaleza, ¿cierto? Son casualidades y que solamente están ahí porque la naturaleza así lo quiso. Entonces es súper importante que sepamos que hay que quitarnos esa venda de los ojos y entender que esto no puede ser una casualidad, y el que piense que esto es una casualidad tiene una venda en los ojos, o sea, prácticamente es como si no quisiera ver. Paul Davies dice que el cliché de que la vida pende de un hilo es un tremendo eufemismo. Y Freeman Dyson dice
este es un universo que sabía que nosotros llegaríamos. Encuentro maravilloso pensar que todo lo que nosotros estamos viviendo no es una casualidad y que hay un Dios que lo preparó todo para nosotros, preparó todo para nuestra existencia y para que nosotros pudiéramos conocerlo tanto a través de la Biblia como de la naturaleza. O sea, siento que toda la naturaleza tiene esa firma, así como Dios estuvo aquí y no podemos negarlo. Y qué importante es que nosotros tengamos esta creencia. ¿Por qué? Porque ¿en qué nos afecta? Nos afecta en dos cosas súper importantes que nosotros conocemos acerca de Dios. Primero, nosotros tenemos un Dios autosuficiente, o sea, Él no nos necesita, ni tampoco necesita nuestra existencia, no como pensamientos griegos que existen, ¿cierto? Que nosotros le hacemos favores a los dioses, no. Tenemos un Dios que es autosuficiente y que si nos creó es porque es por otra razón, ¿cierto? Y lo segundo, que para esto quiero terminar, es que si Dios es creador de todo lo que existe, entonces nadie te conoce, nadie te ama ni está dispuesto a ayudarte como Él. Y esto es una carta de amor que no se va a repetir nunca. Nunca van a ver una carta más preciosa de amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus criaturas y somos la obra de sus manos. Entonces, aquí nosotros podemos entender que este es nuestro Dios, un Dios autosuficiente que elige amarnos, ¿cierto? Crearnos y crear este mundo para nosotros. Solo quería, en defensa de la ciencia, porque criticamos harto a la ciencia, porque los ateos son científicos, la ciencia desde el siglo XIV, del siglo XV, que empieza, el método científico empieza con Francis Bacon, la ciencia es cristiana. La ciencia es cristiana, solo que en el siglo XIX los ateos empiezan a tomar la escena, ¿no? Y incluso, vamos a decir así, los grandes descubrimientos son científicos cristianos. Isaac Newton, incluso hasta Einstein, que él no era cristiano, no era judío, pero él era creyente en Dios, el Dios de Spinoza, ¿no? Pero, por ejemplo, el famoso caso de Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, que es contemporáneo, yo creo que ustedes ya lo han escuchado, pero es contemporáneo a Einstein, eran amigos con Einstein. Él creó la teoría del átomo primigenio, ¿no? O del huevo primigenio, que después, por burlarse de él, le pusieron el Big Bang. Y se la tomaron los ateos, los científicos ateos, como para explicar el origen de las cosas. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque como que discriminamos como que fuera la ciencia la que produjo, y no, son los científicos ateos los que producen estas interrogantes sin respuesta, que son estas cuatro preguntas, ¿no? Sin respuesta. Que cómo todo surge de la nada, cómo esto que surge, después surge vida, ¿cierto? De lo inerte surge la vida, cómo de la vida surge el pensamiento lógico y finalmente cómo de esta vida que apareció de la nada, que surgió el pensamiento lógico, aparece el pensamiento abstracto, que tiene que ver con el amor y con la imaginación. Entonces, vuelvo a decir, en defensa de la ciencia, los grandes científicos eran cristianos. Hasta el día de hoy son creyentes, solo que es lo que le decía el Dani, ¿no? Que hoy día están bajo la escena, ¿no? Detrás del telón, como que no hacen mucho, como que no se les ve, porque los ateos son los que... Pero, bueno, yo creo que ustedes ya lo ven ya, pero no más de 10 años los cristianos o los científicos cristianos van a tomar la escena de nuevo. O la están tomando, yo creo que ya. Oye, igual es importante destacar que... no, dale, Nani, dale. Me llama la atención, uniendo lo que dijo Titi, lo que dijeron Mati, y lo anoté acá, de que no es causalidad, sino casualidad. Supuestamente dicen los científicos, ¿no? Ateos. Al decir que es una casualidad, sacamos del medio a Dios y nos ponemos nosotros por delante. De alguna manera, quizás me parece que al aumentar la estima humana, sí, ahí está el no humillarme ante Dios, sino ser orgulloso, y el humano es como el señor de todo el mundo, niego a Dios y me pongo yo primero. Entonces, ¿cómo voy a aceptar que alguien lo creó a algo
entonces tengo que reconocer que Él es mi creador. Y me tengo que poner en otro lugar que yo no es un lugar en donde la cultura actual le gusta estar. Es algo que como que me resonó de esa manera. También dentro de lo que dijo la Titi, bueno, aparte de lo que decir delante, el tema de la casualidad es súper fuerte porque, por ejemplo, si yo soy, nosotros todos somos algo casual, es súper frío y súper feo en realidad, porque por una casualidad fuimos creados y por una casualidad podemos desaparecer. Y no hay un fondo en nuestra vida, claro, en sí. No hay un objetivo, no es un dónde vamos, como que todo pierde sentido. En cambio, Dios lo que dice, yo no te creé por casualidad, yo te creé por un objetivo, yo te creé para tener vida eterna, para que estés conmigo, para que sea, bueno, lo que siempre decimos, para que seas feliz. Y ahí las cosas como que tienen sentido. Como que no es casualidad, tiene un trasfondo como espiritual, trascendental que nos impulsa, porque al final, si creyéramos que somos casualidad, nos morimos y ahí quedamos, y no es real, no es así, es feo. Claro. Y se pierde el sentido de la vida. Se pierde el sentido totalmente, y el sentido de hacer las cosas bien, porque, claro. Sí, de hacer las cosas correctas. Y lo otro que quería decir era, para reforzar un poquito lo que decía el Mati, era que la ciencia y la filosofía se complementan. De hecho, todas las ciencias parten de una pregunta quizás filosófica. ¿Por qué se cayó la manzana del árbol y la vi? ¿Por qué no estamos girando, el universo gira alrededor de nosotros, sino que al revés? Y después las cosas se van comprobando, pero es según el conocimiento. Pero siempre hay una base de alguna creencia, ¿cierto? Y esa es la razón de quizás de que podemos seguir investigando, ¿cierto? Y tener ese sentido en la vida. Al final, cuando estemos con Dios, vamos a saber todo y seguir investigando y disfrutando, ¿cierto? Oye, Cecilia, yo sé que había sido voluntaria como en distintas partes del mundo, y imagino que has conocido a mucha gente de todo, con distintas creencias y también con distintas costumbres también, y bueno, idioma y todo. Sí. Y no sé si alguna vez te ha tocado como vivir cosas así como de defender, no sé si científicamente, quizás podríamos cambiar de tema. Si es científico, bacán, o sea, si es acerca del origen, bacán. Claro. Pero como tu creencia en lo que creer, mostrar a Jesús, ¿cierto? En fin, eso. Mira, estuve pensando bastante en eso, ¿viste? Viví en lugares diferentes, donde incluso la religión es totalmente diferente. Sin embargo, la religión de base, ellos creen en Dios y creen que Dios los creó, ¿viste? Desde ese vamos, es como que partimos desde el mismo lugar, creemos en un Dios. Pero últimamente es como que todas estas nuevas ideas han como que posado en los jóvenes. Entonces se ha vuelto más difícil tratar de compartir estas ideas o incluso conversar de estas ideas con los más jóvenes. En mi experiencia, cómo yo puedo compartir o incluso cómo fue aceptado lo que yo creo, vivirlo. Que ellos lo vean, que ellos lo vivan y que ellos traten de entender de que en realidad lo único que nos hace diferentes es el amor de Dios. Él nos creó, Él nos hizo de una manera ordenada y eso hace que nosotros podamos también amar a otros, si no, no lo podríamos hacer. Y se me vino a la mente un ejemplo. Nosotros teníamos un amigo de un país que no lo podemos nombrar. Él tenía varias dificultades, vivió cerca de nosotros, compartimos muchas cosas con él y él tuvo que viajar. No supimos más nada de él unos 6 meses. Con él habíamos hablado de Dios, habíamos hablado de la creación, habíamos hablado de muchas cosas, incluso él nos preguntaba qué
qué creíamos, cómo creíamos. Él había estado en un país del mundo y había conocido a ciertos adventistas y él dice, los adventistas son las personas más buenas del mundo. Y nosotros, wow, gracias a Dios que conoció a esos adventistas. Pero después él se fue. Y un día nos llamó por teléfono, yo estaba con mi esposo, y me pregunta, Ceci, contame cómo te convertiste a Dios y empezaste a creer en Jesús. ¿Sí? Para todo esto, nosotros dos estábamos sentados y entonces le digo a mi esposo, bueno, empezamos primero y yo me pongo a orar. Entonces, Marcelo, se llama mi esposo, le empezó a contar su experiencia de conversión, qué es lo que él vivió. Y yo estaba orando. Después él termina, él se pone a orar y yo le empiezo a contar. ¿Sí? Le empiezo a contar cómo yo me di cuenta del Dios que a mí me creó y cómo Él me fue salvando a lo largo de mi vida en situaciones que yo viví difíciles. Y Él se sintió identificado. Después de esa conversación, cuando Marcelo terminó de orar, yo terminé de orar, oramos juntos, Él me dice, bueno, ahora sí creo en Dios. Entonces, después de esa experiencia, en donde su cultura era totalmente diferente, donde lo que él creía era totalmente diferente, vivencias muy, pero muy diferentes, lo que a él le llegó fue mi experiencia. Fue contarle que el Dios en el que yo creo es real y que a mí me salvó la vida. Y eso es lo que hizo la diferencia. No tuve que defender nada, simplemente tuve que compartir lo que yo conozco y Pero lo que yo viví. Lo que decías antes, pues en realidad mostrar a Jesús en nuestra vida, en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, pues mostrarlo a Él como un Dios de amor y rescatador. Pues. Qué hermoso, me emocioné. Elena de White, en El Camino a Cristo, dice: el que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado de las necesidades del castaño gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo diario o están orando, cuando descansan a la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico banquetea en su palacio o el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa. El Padre Celestial vigila tiernamente a cada uno. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase desapercibida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque dejaríamos cada cosa, ya sea grande o pequeña, en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de cuidados ni se abruma por su peso. Entonces gozaríamos de un reposo de alma que muchos desconocen hace largo tiempo. Amén. Agradecemos mucho la participación del día de hoy de cada uno, chicos, Dani, Ceci, el Mati también, que se tuvo que retirar. No sé si Ceci quisiera decir unas últimas palabras para poder concluir este podcast. Simplemente muchas gracias por la invitación. Y a los que estén escuchando, es lindo vivirlo. Es lindo conocer a Dios. Porque no podemos hablar de algo que nosotros no sabemos. Se nota lo que es falso, se nota lo que no se conoce. Entonces, primero vivirlo, pasar tiempo, reconocer que es un Dios todopoderoso que le gusta el orden, que lo diseñó todo y que en ese diseño está preparada la vida eterna para que nosotros, aceptando su gracia, podamos ir a vivir con Él allá. Amén. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que todos la pasamos muy bien.
invitamos a nuestros auditores a seguir sintonizando, ¿cierto? A estudiar su folleto, a repasar, aunque sean vacaciones, que puedan buscar al Señor de todo corazón y encontrarlo, ¿cierto? La lección de la próxima semana es la lección número 4, que lleva por título El problema del mal. Así que quedan todos invitados y que el Señor me los bendiga en gran manera. Nos estamos viendo. Tenés que Chao. decir que lleven comidita, como dice el Mati, al maestro. Ah, ¿verdad? Y que lleven comidita al Lleven maestro. comidita. Chao. Eso. Sí. Chaito. Chao.